la tierra alegre está. Cubierto está de luz, el sol, la oscuridad, y tiembla su voz, tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God! Sing with me, how great is our God! And all will see how great is our God. Día a día Él está, y el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. And age to age He stands, and time is in His hands, beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one, Father, Spirit, and Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God! Sing with me, how great is our God! And all will see how great is our God. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Amen. Our scripture this morning is from Hebrews chapter 11. La escritura de esta mañana se encuentra en Hebreos capítulo 11. And just one verse, verse 4 today. Solo un versículo, el 4. By faith,
Abel offered God a better sacrifice than Cain did. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín. By faith, he was commended as a righteous man when God spoke well of his offerings. Y por fe, Dios recibió testimonio justo, pues Dios aceptó su ofrenda. And by faith, he still speaks even though he is dead. Y por la fe, Él aún hoy en día habla a pesar de estar muerto. Well, we're talking about faith today, as we have for the last couple of weeks. Vamos a estar hablando acerca de la fe como hemos estado hablando las últimas 2 semanas. And faith is a really hot topic in the church. Y la fe es un tópico bien caliente en la iglesia. But the more I think about it, the more I realize it shouldn't be a hot topic in the church. Pero entre más pienso en ello, yo pienso que no debe ser tan caliente de tópico como In lo an es. ideal situation, faith should just be the norm. Y es que en una situación ideal la fe debería ser la norma. We should all be working Deberíamos todos de estar trabajando and praying y orando and witnessing y dando testimonio and even doing mighty miracles because of our great faith. y aún así haciendo milagros potentosos por nuestra fe. Even if our mighty faith is just the size of a mustard seed. Aunque nuestra fe poderosa fuese tan pequeña como una semilla de mostaza. But the truth is, that kind of mighty faith is conspicuously absent from a large piece of the church today. Pero la verdad de todo esto es que esa fe está notablemente ausente dentro de la iglesia hoy en día. And that's why we often feel compelled to talk about faith, Y por eso es que a veces me siento compungido para hablar acerca de esa fe. what it is, Lo que es ella. and where does it come from, ¿Y de dónde vino tal fe? and have the results of faith changed since Jesus' day? Y cómo los resultados de esta fe cambia las cosas en Cristo. And why don't more people seem to have this kind of miracle producing faith? ¿Y por qué mucha gente no tiene esta fe que produce milagros? And it's good to have those discussions Y es muy bueno tener estas discusiones acerca de eso. because faith is an important thing. Porque fe es algo muy importante. It's vital in the life of a Christian. Es vital en la vida del cristiano. And that's not just my opinion. Y esa no es solamente mi opinión. It's the opinion of Scripture as well. Es la opinión de la Escritura también. By the way, by the end of this sermon series, you'll have all of these scriptures memorized, I'm sure. De hecho, al final de toda esta serie, yo creo que usted va a tener memorizada todas estas escrituras. The Bible tells us in Hebrews 11:6 that without faith it is impossible to please God. La Biblia dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Jesus said that with faith as small as a mustard seed, we can literally move mountains. Y Cristo dijo que con una fe tan pequeña como una semilla de mostaza podríamos mover montañas. And in other places, he tells us very clearly, Y en otros lugares nos dice tan claramente, without any poetic symbolism, sin una civilización that if you say? we I'm sorry. poetic symbolism, sin ningún simbolismo poético, that if we have faith in him, we'll be able to do all of the things he did. Él nos dijo que si tenemos fe en Él, que haríamos todas las cosas que Él hizo. Healing people, Sanar gente, raising the dead, levantar muertos, casting out demons, echar fuera demonios, cleansing lepers. limpiar leprosos. And of course, we are all saved by grace through faith. Y por supuesto, nosotros somos salvos ¿por medio de qué? De fe. So faith is very important. Así que la fe es muy importante. So in these next several weeks leading up to Easter, Así que en estas próximas semanas que nos conducirán hasta la Pascua, we are looking not just at the definition of faith, estaremos viendo no solamente la definición de fe, but also looking how real faith played a powerful role in the lives of the people in the Bible that we admire. pero también cómo la fe tomó un lugar muy importante en las vidas de estas personas que admiramos en la Biblia. And the writer of Hebrews makes that really easy for us. Y el escritor de los Hebreos lo hace bien fácil para nosotros. In chapter 11 in his book, En el capítulo 11 de Hebreos, which is sometimes called the Hall of Faith, que muchas veces se le llama el gran salón de la fe, he begins with a very solid definition of faith. él comienza con una definición bien sólida acerca de la fe. Faith is being sure of what we hope for Es pues la fe, la certeza de lo que se espera and certain of what we do not see. y la convicción de lo que no se ve. And then in the next 39 verses, Y en los próximos 39 he versículos gives us illustration after illustration nos da ilustración tras ilustración to help us not only understand the definition of faith, para ayudarnos a entender no solamente la definición de fe, but to actually put it into practice in our own lives. sino que para que actualmente la pongamos en práctica en nuestras vidas. Because as we've already seen, faith is not just believing something. Porque como ya vimos, fe no es solamente creer en algo. Faith is actually believing a promise made by God.
Fe en realidad es creer una promesa hecha por Dios. and believing it so strongly that we act on that promise. Y creerla tan fuertemente, esa promesa, que actuamos en esa promesa. Now, this morning we are going to look at Exhibit B in the Hall of Faith. En esta mañana vamos a ver la exhibición B en ese gran pasillo de la fama, Which is the faith of Abel. que es la fe de Abel. The writer of Hebrews says, by faith, Abel offered God a better sacrifice than Cain did. El escritor de Hebreos dice, por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín. Now, almost everybody's heard about Cain and Abel. Todos sabemos acerca de Caín y Abel. It's often pointed to as the first recorded case of sibling rivalry. Se nos dice que fue el primer caso acerca de riña entre hermanos. But there's a lot more to this story than most people understand. Pero hay más que en esa historia de lo que se entiende. To start with, this event happened about 128 years after, or 129 years after creation. Para empezar, esto sucedió 129 años después de la creación. And Cain was actually about 128 years old, as near as we can tell. Y Caín era o tenía aproximadamente 128 años de edad. And Abel was his younger brother. Y Abel era su hermano menor. We're not told how old he was. No se nos dice que la edad de él. Now, at this time, the world was a lot different than it was when God had first created it. Ahora, en este tiempo, ya el mundo era diferente a como Dios lo había creado. It was still beautiful. Aún era bello, It was teeming with animals and fish and birds, estaba atestado con animales y peces y aves. and many of which have already gone extinct. Muchos de ellos los cuales ya se extinguieron hoy en día. And plants grew like crazy. Y las plantas estaban creciendo con locura. But instead of the earth growing food effortlessly, Pero en vez de que la tierra estuviera dando comida constantemente, it took a lot of work to grow the fruits and vegetables and grains that the people ate. comenzó a tomar bastante trabajo, labor, empezar a cultivar la tierra y tener vegetales y todo lo demás. And there were a lot of people. Y había ya mucha gente en ese entonces. Right after creation, of course, there was just Adam and Eve. Justo después de la creación, solo existía Adán y Eva. And Cain, the first baby in the world, seems to have been born about 9 months later. Y el primer bebé, que era Caín, nació 9 meses después de la creación. But now the oldest children were in their hundreds, Pero ahora estos hijos mayores ya estaban en sus cientos de años. and they were still healthy and strong. Y estaban aún fuertes y saludables. They were still having lots of children of their own. Estaban teniendo muchos hijos. In fact, in the nearly 130 years since Adam and Eve were first made in God's image and likeness, De hecho, en los primeros 130 y tantos años, la Biblia dice que Dios hizo a Adán y Eva a su imagen. there were now 4 or 5, maybe 6 generations of people, Ya habían en ese entonces como unos 4, 5 o tal vez hasta 6 generaciones. all of them having children. Todo el mundo teniendo hijos. So there were lots of people, Así que había mucha gente. probably several thousand people at that point. Quizás algunos cuantos miles de personas ya había. And there was something else that hadn't been there at the beginning: Pero había algo que no había estado desde el principio. sin. Pecado. Sin first worked its way into the hearts of Adam and Eve, clear back in the Garden of Eden. Encontramos el pecado, comenzó en el corazón de Adán y Eva allá en el jardín. Remember, Adam and Eve were given permission to eat all fruit from all the trees in the garden, Acuérdese que a Adán y Eva se le había dado permiso para que comieran de todos los árboles de ahí del jardín. and all the grains and vegetables that they Y wanted. todos los granos y los vegetales que ellos quisieran. Basically, anything that grew, they had permission to eat, Básicamente, cualquier cosa que crecía se les dio permiso de comer, with one exception: con una sola excepción. the tree of the knowledge of good and evil El árbol del conocimiento del bien y el mal, that grew in the middle of the garden, que estaba ahí en medio del jardín, right next to the tree of life. al lado del árbol de la vida. Now, God told them that that fruit was poisonous, Dios le dijo que ese fruto era venenoso that if they ate it, they would die. y que si ellos comían de ese fruto, morirían. And Adam and Eve both rebelled against God's clear command. Y Adán y Eva se rebelaron al mandamiento de Dios. And in that one moment, Y en ese momento they put themselves under a sentence of death, se pusieron ellos mismos bajo una sentencia de muerte, bringing death and disease and suffering trayendo muerte, enfermedad y sufrimiento, not only to themselves, no solamente a ellos, but to everything in the world. sino que a todos los demás en el mundo. And they also broke the image of God in them. Y ellos quebraron la imagen de Dios en ellos. That one sin changed the center of gravity in their lives. Ese un pecado cambió la gravedad del centro de ellos. And not only and they no longer had free and unlimited access to God.
Y no más, ellos ya tenían acceso libre sin estorbo a Dios. That one sin had put a huge gulf between their now unholy selves and the holy God. Ese único pecado, ese pecado uno, puso un golfo entre medio de ahora ellos que ya no eran santos y Dios. They had to leave the comfort of the garden Tuvieron que salir de la confortabilidad del jardín and toil to raise food on their own. y tenían que fatigarse ahora para hacer crecer comida de la tierra. Childbirth would be infused with suffering and pain. El nacimiento de los niños entonces comenzó ahora a venir con dolor. And interpersonal relationships between family members would be full of trouble. Y luego las relaciones interpersonales dentro de la familia comenzaron a tener ya problemas. Can anybody say amen to any of that? ¿Alguien puede decir amén a todo eso? See, that could have been the end of the story right there. Eso pudo haber sido el final de la historia ahí mismo. But God intervened. Pero Dios intervinió. Even though Adam and Eve were both under a death sentence, Aunque Adán y Eva estaban bajo una sentencia de muerte, God didn't execute that sentence right away. Dios no ejecutó esa sentencia inmediatamente. Adam would still die, Adán aún todavía moriría, but he would live to be 930 before he did. pero él viviría 930 años. They would go on and have children who would fill the earth. Ellos continuarían con su vida, tener hijos. And God even promised them that one of their descendants would undo the damage that they had done. Pero Dios les había prometido que uno de sus descendientes vendría a deshacer el daño que ellos habían cometido. But the sin had still been committed. Pero el pecado ya se había cometido. The death sentence still had to be paid. La sentencia de muerte tendría que pagarse. And then the Bible says something very intriguing. Y luego la Biblia dice algo bien intrigante. We're not given a lot of details, No se nos da mucho detalle. but the Bible says that after God pronounced the punishment for Adam and Eve, Pero la Biblia dice que después de que Dios pronunció el castigo a Adán y Eva, that he made clothing for them from skins. que Él les cosió ropas a ellos de pieles. A lot of people have wondered where those skins came from. Mucha gente se pregunta, ¿de dónde vinieron esas pieles? The most logical explanation is they came from animals. La explicación más lógica es que vinieron de animales. Innocent animals Animales inocentes that God sacrificed que Dios tuvo que haber sacrificado in order to pay the death penalty for Adam and Eve's sin. para poder pagar la pena de muerte por el pecado de Adán y Eva. And we can actually see what those sacrifices look like because God had his people do those sacrifices later in the desert in Sinai. Y podemos nosotros imaginarnos cómo pudo haber sido ese sacrificio de parte de Dios sobre estos animalitos, porque Dios le instituyó los sacrificios más tarde al pueblo de Dios. Now, it would make sense to them that God wouldn't just kill these animals and give them the skins. Ahora, tendría sentido para ellos que Dios mataría a estos animalitos y les daría sus pieles. But that he would explain to them what he was doing. Pero ellos esperarían que Dios les explicara qué es lo que estaba haciendo con eso. He might have even had them put their hands on the heads of these animals Es más, hasta Dios quizás les hizo que pusieran su mano, extendieran su mano sobre la cabeza de estos animales que Dios mataría. just like God told the Israelites to do out in the desert, Justo como Dios le había instruido al pueblo de Israel en el desierto que hiciera. symbolically transferring their sin to these innocent animals. Que era un simbolismo de transferir el pecado personal sobre estos animales. And then he would have killed the animals, Y entonces se matarían después los animales, pouring out their blood, derramando su sangre and that would pay for the sins. que pagaría por los pecados de ellos. And then he would have made the clothing for them out of the skins, Y luego de sus pieles de estos animales, Dios haría las pieles para Adán y Eva, so that they could cover their nakedness, para que ellos cubrieran su desnudez, which made them feel so vulnerable before God. lo cual los había hecho sentirse vulnerables delante de Dios. And that had an added benefit as well. Y eso había agregado un beneficio, o no había dado ningún beneficio después de todo. Every time Adam and Eve put on those clothes, Cada vez que Adán y Eva se ponían ese ropaje, they would be reminded of the death of those innocent animals, les recordaría siempre acerca de la muerte de esos animalitos inocentes. all because they had sinned. Todo porque estos habían pecado, Adán y Eva. Okay, fast forward about 129 years Adelantémonos 129 años ahora, to Genesis chapter 4. hasta Génesis capítulo 4. It says, Now Abel became a shepherd of flocks, Dice, Abel vino a ser pastor de ovejas, but Cain worked the ground. pero Caín trabajaba la tierra. In the course of time, Cain presented some of the land's produce as an offering to the Lord. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. And Abel also presented an offering
Y Abel también presentó al Señor una ofrenda, some of the firstborn of his flock lo mejor de su rebaño, los primogénitos con su grasa and their fat portions. y con su grasa. The Lord had regard for Abel and his offering, El Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, but he did not have regard for Cain and his offering. pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Cain was furious and he looked despondent. Y por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Now, to many people, this seems kind of mysterious. A alguna gente le parece esto un poco misterioso. Why was God pleased with Abel's offering, ¿Por qué Dios estaba contento con la ofrenda de Abel, but displeased with the offering of Cain? pero descontento con la ofrenda de Caín? I mean, an offering's an offering, right? Una ofrenda es una ofrenda, ¿o no es cierto? It makes God seem kind of unpredictable, Hace a ver a Dios como que ser impredecible, kind of hard to please. difícil de complacer. But the fact is, it's very easy to see why God reacted the way he did, Pero en realidad al ver el contexto es bien fácil entender por qué Dios reaccionó de tal manera. if you keep in mind what went before. Si usted mantiene en su mente qué es lo que había sucedido anteriormente. It's very obvious that Adam and Eve had taught their children to worship God Ahora, es muy obvio que Adán y Eva le habían enseñado a sus hijos a adorar a Dios and to make sacrifices. y a hacer sacrificios para Dios. And they taught them that sacrifice was needed when they sinned. Y ellos le habían enseñado a sus hijos que se necesitaba un sacrificio cuando pecaban. We can see that showing up long before God told the Israelites about sacrifice. Sabemos que eso estaba sucediendo justo antes que Dios le diera el sistema sacrificial a Israel. And that makes sense because even back then the wages of sin was death. Y tiene sentido porque aún después, mucho antes, durante ese tiempo, la paga del pecado era muerte. And the death penalty had to be paid. Y la penalidad de muerte tendría que ser pagada. But God was willing to accept the sacrifice of an innocent animal in place of the death of the person who committed the sin. Pero Dios estaba dispuesto a recibir la muerte del animalito que reemplazaba el pecado de la persona. And since Adam and Eve had passed on their now broken natures to their children, Y ya que Adán y Eva le habían pasado a sus hijos esa naturaleza quebrada, sin was now a part of the world, ahora el pecado ya era parte de este mundo, a part of people's lives. era parte de la vida de las personas. Even back then, all had sinned and fall short of God's glory. Aún en aquel entonces todos habían pecado y estaban destituidos de la gloria de Dios. Now, Abel was a shepherd, Ahora, Abel era un pastor. and so according to the Hebrew text, he brought God a thank offering, Así que de acuerdo al contexto hebreo, él trajo una ofrenda de agradecimiento a Dios. and he also brought as a sacrifice some of the firstborn of his flock. Y él vino y le trajo un sacrificio, uno de los primogénitos de su rebaño, Which really seems to be a sin offering, lo cual parece que era una ofrenda de pecado, del pecado. because that was what God said needed to be done to pay for sins. Porque eso es lo que Dios después le instituyó al pueblo de Israel que tendría que hacer para perdonar el pecado. But Cain was a farmer. Pero Caín era un labrador de la tierra. He worked the ground. Él trabajaba la tierra. And probably the only animals that he had was an ox to pull the plow. Y posiblemente los únicos animales que él tendría sería el buey para arar la tierra. By the way, they were still only eating fruits and vegetables and grains back then. Ahora, para ese entonces, de hecho, la gente todavía solamente comía grano y vegetales. So he probably didn't even have any animals to eat for food. Así que quizás Caín no tenía animales para comer para él mismo. Now, Cain could have bought or traded some of his produce for an animal to make a sacrifice to God. Ahora, Caín pudo haber comprado o quizás cambiado algún fruto de la labor de la tierra para traer el sacrificio para Dios. But he didn't do that. Pero él no hizo eso. Instead, he brought some of the produce of the land, En vez de ello, lo que él hizo es trajo una ofrenda del fruto de la tierra, some fruits and vegetables, fruta y vegetales. and he offered them to the Lord as a thank offering. Y se la ofreció a Dios como una ofrenda de agradecimiento. And apparently, he figured that that would do to pay God for any sins that he had committed as well. Y aparentemente él dijo, esto pagará por cualquier pecado que él había cometido. The problem was not that this wasn't good produce. El problema no era que este no era un fruto de la tierra que no estaba bien. It may very well have been the best of his crop. Es más, quizás habrá sido la ofrenda lo mejor del fruto de la tierra que Caín trajo. The problem was that was not the way God set things up to pay for sins. El problema era que no era lo que Dios había instituido que pagaría el precio del pecado. And so this could very well have been an act of rebellion on
Cain's part. Así que lo que esto era un acto de rebelión de parte de Caín. It was inconvenient and probably more expensive to buy or trade for an animal to use as a sacrifice. Era muy inconveniente y muy caro quizás cambiar o comprar un animal para traérselo a Dios. So Cain just decided to do things differently. Así que Caín lo que hizo es decidió hacer las cosas diferentemente. He had fruit, Así que él tenía fruta. so God should just accept the fruit as his sacrifice. Así que él dijo, Dios va a tener que aceptar mi fruta como sacrificio. But God set up the sacrificial system the way he did for a reason. Pero es que Dios había instituido el sistema sacrificial de la manera que lo hizo por una razón. Sin is a desperately serious thing. Es que el pecado es algo desesperadamente serio. Even the smallest sin creates this deep separation between the sinner and our holy God. Y es que aún el pecado más pequeño crea esa gran separación entre el pecador y nuestro Dios Santo. And it puts the sinner under a death sentence, Y pone al pecador bajo una sentencia de muerte, an eternal death sentence. una pena de muerte eterna. And the death sentence has to be paid. Y la pena de muerte tiene que ser pagada. Now, God graciously gave people the ritual of sacrifice. Ahora, Dios graciosamente le dio a su pueblo el sistema sacrificial. An innocent animal could die could die the death that that person deserved. Un animal inocente tendría que morir para pagar la pena de muerte de la persona. The animal's blood could be poured out, La sangre del animal era rociada, era derramada. and the relationship with God healed. Y la relación entre la persona y Dios sanada. But with no death, there could be no reconciliation. Pero sin muerte no podía haber reconciliación. And with fruits and vegetables, there is no death. Y es que con fruta y vegetales no había muerte. There is no blood to be poured out before God. No había sangre para ser derramada. God accepted Abel's sacrifice Dios aceptó el sacrificio de Abel because it was what God required to pay for sin. porque era lo que Dios había requerido para pagar por el pecado. But he rejected the sacrifice of Cain. Pero rechazó la ofrenda de Caín. It didn't matter how good the fruit was No importa qué tan buena era la fruta or how much it cost Cain to bring it. o cuánto le había costado a Caín traer esa fruta. It wasn't what God required, No era lo que Dios había requerido. so it was rejected. Así que fue rechazada. See, Abel demonstrated real faith Abel demostró fe verdadera because he acted on a promise of God. porque él actuó en una promesa de Dios. God promised that if an animal was sacrificed, Dios había prometido que si un animal era that sacrificado, he would forgive the sin que él perdonaría el pecado and the relationship between him and the sinner would be healed. y la relación entre Dios y el pecador iba a ser sanada. But Cain did not demonstrate faith. Pero Caín no demostró esa He fe. had the same promise as Abel. Él tenía la misma promesa que Abel tenía. He'd been taught the same things, Se le había enseñado lo but mismo, he rejected God's way. pero él rechazó la manera de Dios And he decided to do things his way. y decidió hacer las cosas a su manera. He was willing to give the fruit. Él estaba dispuesto a dar la fruta, So God needed to accept the fruit. así que Dios tenía que aceptar la fruta, And God rejected his pero sacrifice. Dios rechazó su sacrificio. Now, we know that this did not end well. Ahora, sabemos que esto no terminó bien. Cain was really angry at his brother Caín estaba tan enojado con su hermano because his sacrifice was accepted by God, porque su sacrificio había sido aceptado con Dios, which is kind of silly if you think about it. lo cual es un poco tonto si usted piensa. How dare you do better than I did? ¿Cómo es que tú hiciste mejor que yo? Sounds immature. Suena muy inmaduro. God tried to talk Cain down. Ahora, Dios trató de hablar con Caín para calmarlo. He told him, "Why are you angry? Le preguntó, ¿por qué estás enojado? Why is your face downcast? ¿Por qué estás cabizbajo? If you do what is right, will you not also be accepted? Le dijo, si tú haces lo correcto, ¿no serías también aceptado? But if you do not do what is right, Pero si tú no haces lo que está correcto, sin is crouching at your door. le dijo, el pecado te acecha. It desires to have you, Dice, como una fiera está lista para atraparte, but you must master it." pero no obstante, tú puedes dominarlo. But Cain wouldn't listen. Pero Caín no escuchó, He lured his brother out into a field, sino que llevó a su hermano allá al desierto, away from everybody else, allá lejos de todo el mundo. and while they were there, Y mientras estaban ahí, Cain killed his brother. entonces Caín mató a su hermano. Very clearly showed that the rebellion against God had already been working in his heart. Muy claramente muestra que la rebelión contra Dios ya estaba trabajando en su corazón. Of course, God saw what happened, Ahora, Dios vio todo lo que sucedió and he confronted Cain, y él confrontó a Caín, who still defied God.
quien aún después de todo esto desafió a Dios. I don't know where my brother is. Él dijo, yo no sé dónde está mi hermano. Am I my brother's keeper? ¿A poco yo debo de cuidar a mi hermano? And God banished him, Y Dios lo expulsó. not only from the area where his family lived, No solamente de la área donde él vivía, he banished him from farming the land. él lo expulsó de labrar la tierra, He actually cursed Cain so that the land wouldn't grow food for him anymore. sino que él maldijo a Caín para que la tierra no le diera su fruto más. And then in chapter 4, the end of chapter 4 is a genealogy of Cain's descendants. Y luego al final del capítulo 4 miramos la genealogía de los descendientes de Caín. And it's a sad story of growing rebellion against God. Y es una historia muy triste de rebelión contra Dios constante. Now it's easy to look at this story Ahora, es muy fácil mirar la historia and see just a tragic event in history, y mirarlo como un evento trágico en la historia. but there's actually a lot more to it than that. Pero hay más que ello con esto. Stripped down to the basics, Ahora, bajándonos totalmente a lo básico, we can see that Abel exercised faith podemos ver que Abel ejercitó fe by obeying God's instruction for how to receive forgiveness. al obedecer las instrucciones de Dios de cómo recibir el perdón. And it worked. Y trabajó. God accepted his sacrifice. Dios aceptó su sacrificio. But Cain didn't exercise faith Pero Caín no ejercitó fe, because he decided to do things his own way porque él decidió hacer las cosas a su manera, instead of doing them the way that God had provided. en vez de hacerlas de la manera que Dios había provisto. He pretty much demanded that God accept the sacrifice he was willing to make. Él demandó que Dios aceptara la manera que él lo había hecho. Today, we still have people who are doing things Cain's way Hoy día tenemos gente que hace las cosas a la manera de Caín también, instead of exercising faith like Abel. en vez de ejercitar fe como Abel. Today, mankind is still separated from God by the sins that we've committed. Hoy día el hombre aún está separado de Dios por los pecados cometidos. And each sin still carries the death penalty. Y cada pecado aún conlleva la misma sentencia de muerte. But God has provided a sacrifice, Pero Dios ha provisto ya un sacrificio. a sinless victim who died in our place, Una víctima inocente, sin pecado, que murió en lugar nuestro, whose blood was poured out cuya sangre fue derramada to pay the death penalty para pagar la sentencia de muerte, so that we don't have to. para que nosotros no tengamos que pagarla. That sacrifice is Jesus, Y ese sacrificio se llama Cristo the Jesús, Son of God, el Hijo de Dios, God in the flesh, Dios en carne, who went to the cross almost 2,000 years ago que fue a la cruz casi 2000 años atrás to make a way for all mankind to be reconciled to God. para abrir el camino para que la humanidad pueda reconciliarse con Dios. See, that's God's way. Esa es la manera de Dios. But too many people still try other ways of satisfying God. Pero demasiada gente hoy en día trata diferentes maneras de reconciliarse con Dios. They try and use sacrifices that God did not put in place. Ellos tratan nuevos sacrificios que Dios no ha instituido. They still make sacrifices that don't do anything to fill God's requirements. Aún hacen nuevos sacrificios que no conllevan a cumplir la manera de Dios. Some people practice other religions, Hay gente que practica falsas religiones believing that all religions are acceptable to God y creen que todas las religiones son aceptables a Dios, as long as they're practiced sincerely. mientras ellas las practican sinceramente. But Jesus said, Pero Cristo dijo, I am the way Él dijo, yo soy el camino, and the truth. yo soy la verdad, and the life. y yo soy la vida. Nobody comes through the Father Y except nadie through me. viene al Padre a través de mí. He sino a través is de mí. the only acceptable sacrifice. Él es el único sacrificio aceptable. And nothing in those other religions, Y no hay nada en esas otras religiones. no matter how sincerely they are practiced, No importa qué tan sincera las practiquen. satisfies that requirements. No hay nada que satisfaga el sacrificio. They're just like Cain's fruits and vegetables. Sino que ellos son como Caín, vegetales y frutas. Some people try to do nice things Hay gente que trata de hacer cosas chéveres and to be nice people y tratar de ser gente gentil, chévere, so that they can win God's favor. para que puedan ganar el favor de Dios. Or to do a lot of good things O hacer muchas cosas buenas in order to make up for the bad things that they've done. para tratar de complementar por lo malo que hicieron. But the Bible tells us in Isaiah 64:6, Pero la Biblia nos dice en Isaías 64:6, all of us have become like one who is unclean, dice, todos somos como gente impura
And all of our righteous acts are like filthy rags. Y todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. We all shrivel up like a leaf. Todos nos marchitamos como hojas. And like the wind, our sins sweep us away. Y nuestras iniquidades nos arrastran como el viento. All of our good deeds, Todas nuestras buenas obras, all of our niceness that we offer to God toda nuestra bondad que le queremos ofrecer a Dios is just fruit and vegetables. son solamente frutas y vegetales. The offering of Cain, Es la ofrenda de Caín and it can't be accepted by God. y no puede ser aceptada por Dios. Some people try to work their way to God through mysticism and the occult. Hay gente que trata de llegar como un camino hacia Dios en el misticismo y en lo oculto, Believing the old Gnostic lie creyendo esa antigua mentira de lo gnóstico, that we can make our own souls grow into enlightenment. que nosotros podemos hacer nuestras propias almas y que pueden crear esa luz que llega a Dios. But all of those people, Pero toda esta gente, and I used to be one of those, y yo era uno de ellos, end up groping around in the dark, terminan tantaleando en la oscuridad, trying to persuade themselves that they're really in the light. tratando de persuadirse ellos mismos de que ellos andan en luz. All of their pursuit of God Y toda esa persecución de ellos acerca de Dios, and all of their pursuit of this enlightenment y toda esta persecución de ellos acerca de esta luz y It's- iluminación, is just fruits and vegetables. simplemente todo esto es frutas y vegetales. The offering of Cain. La ofrenda de Caín, And it leaves them all lost in their sins. y los deja a ellos perdidos en sus pecados. Some people, just like Cain, Algunas personas, justo como Caín, believe that they can bring whatever sacrifice they want to, ellos creen que pueden traer cualquier sacrificio que ellos quieran, whatever sacrifice they feel like they can, cualquier sacrificio que ellos sienten que pueden traer. and that God will just accept it because it's their sacrifice. Y Dios, que ellos creen que la tiene que aceptar porque es el sacrificio de ellos. But the truth today is still the same as it was in Cain and Abel's day. Pero la verdad de hoy en día, es la misma que estaba allá en los días de Caín. God has told us clearly the sacrifice that He will accept for our sins. Él dice claramente que el sacrificio que Él va a aceptar solamente por los pecados And it's a sacrifice that He's made available to everyone es un sacrificio que Él ha hecho disponible para todo el mundo. who is willing to admit that they are sinners, Quienes están dispuestos a admitir que son pecadores, to believe that Jesus really paid the price for their sins, creer que Cristo pagó el pecado el precio por sus pecados, to exercise faith by asking for forgiveness of sins ejercitar la fe al pedirle a Dios perdón por sus pecados in Jesus' name, en el nombre de Jesucristo and to commit the rest of their lives to serving and obeying Him. y comprometerse por el resto de sus vidas a obedecer y a seguir a Cristo. Jesus is the sacrifice. Cristo es el It sacrificio. is the only one that God will accept. Es el único sacrificio que Dios va a aceptar. That's why Jesus is the way. Por eso es que Cristo es el camino. That's why nobody comes to the Father except through Him. Y por eso nadie puede venir al Padre sino solamente a través de Cristo Jesús. Now, it's possible this morning Ahora es posible en esta mañana that some of you might be realizing that you kind of slipped into the error of Cain. que quizás algunos estarán preguntándose que quizás ellos están en esa área de Caín. You may realize that you've been trying to make up for the sins that you've committed Quizás usted está diciendo, yo estoy tratando de pagar por esos pecados que he cometido, by doing good things al tratar de hacer buenas obras, and hoping that God will accept those good things to pay for the bad things. esperando que Dios acepte estas mis buenas obras para pagar por esos pecados. Or maybe you're just trying to find your own way to God, O quizás usted esté buscando su propia manera de cómo llegar a Dios. dipping in a little bit into this religion Quizás haciendo un poquito de esta religión and a little bit into this religion, y un poquito de esta otra religión and trying to find something in the middle that makes sense to you. y tratar de encontrar algo en medio de todo esto que tenga sentido. Maybe you're trying to find a way that seems easier or less costly than the way Jesus laid Quizás out. usted está tratando de encontrar algo que es bien fácil o menos costoso que el sacrificio de Cristo. Or maybe you're trying to convince God that you're actually a really good person. O quizás usted está tratando de convencer a Dios de que usted es una buena persona. At least you're better than some people. Al menos quizás es mejor que algunas personas. And that He should accept you and forgive you because of your niceness. Y que quizás Él tiene que aceptarlo a usted por su bondad. You should be able to get into heaven. Usted dirá, yo tengo derecho al cielo. After all, you haven't killed anybody or anything like that. Después de todo no he matado a nadie. But those ways don't work. Pero esas maneras no trabajan.
They don't work any better than Cain's way. No trabajan mejor que la ofrenda de Caín. Those other kinds of sacrifices, Esos otros tipos de sacrificios, no matter how nice they are, no importa qué tan nítidos sean, no matter how much they cost you, no importa cuánto le hayan costado, they won't be accepted by God. no van a ser aceptados por Dios. Only the sacrifice that God commands, Solo el sacrificio que Dios manda, only the sacrifice that God provided, solo el sacrificio que Dios proveyó, only that sacrifice will cleanse us from our sins es el único sacrificio. Solo ese sacrificio nos limpiará de todo and lead pecado us into salvation y nos conducirá a la salvación and reconciliation with God. y a la reconciliación con Dios. Only active faith in Jesus, Solamente la fe activa en Cristo Jesús, the Lamb of God, el Cordero de Dios, that takes away the sins of the que world, quita el pecado del mundo. only faith in that sacrifice Solamente fe en ese sacrificio can transform our lives. puede transformar nuestras vidas. Amen. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? I just want to give you an opportunity this morning. Yo solamente quiero darle una oportunidad en esta mañana. Maybe you're a person who says, you know, I guess I really have been depending on my being nice to win my way to heaven. Posiblemente usted dirá, quizás yo soy esa persona que dependiendo de cuál es su manera de ser esa persona buena, es que quizás ha buscado esa manera de agradar a Dios. I guess I really have been doing nice things Usted dirá, quizás yo he estado tratando de buscar hacer cosas buenas, to nítidas, kind of make God say, wow, that person's really doing nice stuff, para hacer que Dios diga, wow, esta persona está haciendo cosas buenas, so that we can kind of win our way into God's heart. para podernos ganar esa manera de llegar al corazón de Dios. Maybe you're kind of exploring different faiths and different religions. Quizás usted está explorando nuevas fe en diferentes religiones, Trying to find something that you think fits you. tratando de encontrar algo que quizás encaja con usted. If that's you this morning, Si ese es usted en esta mañana, I want to give you an opportunity quiero darle una oportunidad to accept the real sacrifice, que usted pueda aceptar el verdadero sacrificio, the one that God actually provided, el que Dios en realidad proveyó, the only one that will actually pay the price for your sins, el único que en realidad pagará el precio por sus pecados and the only one that God will accept, y el único que Dios aceptará. and that is Jesus. Y este sacrificio se llama Jesucristo. You know, a lot of people have different opinions about Jesus. Mucha gente tiene diferentes opiniones acerca de Jesús. None of those opinions matter. Ahora, ninguna de esas opiniones importa. You can tell me who you think Jesus is, Usted me puede decir quién usted cree que es Jesús, but God tells us that he is the Son of God. pero Dios nos dice que Jesús es el Hijo de Dios. You can tell me that you accept Jesus as a good man and a great teacher, Usted quizás puede decirme que usted acepta a Jesús como un gran hombre y un buen maestro, but you don't believe he really died for our sins. pero usted quizás dirá, yo no voy a creer que Él murió por mis pecados. God said he is the Lamb of God, Pero Dios dice en su palabra que Él es el Cordero de Dios, slain from the foundation of the world, que fue sacrificado desde antes de la fundación del mundo to pay for all of our sins, para pagar por todos nuestros and that pecados. nobody comes through the Father except through him. Y nadie puede venir al Padre si no es a través de Cristo Jesús. There's no other way, No hay otra manera, no other sacrifice. no hay otro sacrificio. Everything else we try and do, Todo lo demás que tratamos de hacer it's fruits and vegetables. solamente son frutas y vegetales. It's a sacrifice of Cain. El sacrificio de Caín It won't be accepted by God. no será aceptado por Dios. If that's you this morning, I want to give you an opportunity to accept the real sacrifice, Si ese es usted en esta mañana, quiero darle la oportunidad de aceptar el verdadero to really sacrificio have your life changed by Jesus. y que su vida sea en realidad cambiada por Cristo Jesús. I'm going to pray this prayer, Voy a orar, a hacer esta oración, and I want you to pray it with me. y yo quiero que la ore conmigo. And I really, really want you to look and say, do I need this? Y yo quiero que usted vea en realidad y se pregunte si en realidad usted I necesita understand esto. many of you have already received Jesus. Yo entiendo que muchos de ustedes ya recibieron a Jesús. Many of you are living in the kingdom right now. Muchos ya están viviendo en el reino en este momento. But there's some of you here Pero hay algunos de ustedes aquí
who might not be quite so sure about that. que quizás no estarán tan seguros acerca de esto. This prayer is for you. Y esta oración es por usted. I want you to pray it with me and pray it with all of your heart. Yo quiero que él haga esta oración con todo su corazón. Let's pray. Dear Lord, Oremos. Querido Señor, I admit that I am a sinner. yo admito que soy un pecador. I admit that I have done things that I should not have done. Admito que he hecho cosas que no debí de haber hecho. I know that the wages of sin is death. Yo entiendo que la paga del pecado es muerte. And Lord, I've been trying to make up for my sins in a lot of other ways. Y yo he tratado de pagar por mis pecados en diferentes maneras. I've been trying to do good stuff. He tratado de hacer cosas buenas. I've been coming to church. He tratado de venir a la iglesia. But I realize now that on my own, that's just fruits and vegetables. Pero ahora me doy cuenta que todo esto es frutas y vegetales. That's not the sacrifice that you said we needed to do. Señor, ese no es el sacrificio que tú dijiste que yo tendría que hacer. I thank you for Jesus. Yo te agradezco por Jesús. I thank you that he laid down his life for my sin. Yo te agradezco que Él puso su vida por mis pecados. I thank you that he became the sacrifice that is offered for me. Yo entiendo que Él vino a hacer y se hizo ese sacrificio ofrecido por mí. Lord, I receive that sacrifice. Yo recibo, Señor, ese sacrificio. I believe that Jesus was your son. Yo creo, Padre, que Jesucristo es tu Hijo. I believe he was God in the flesh. Y yo creo que Él es Dios en carne. And I believe that when he died, Y yo creo que cuando Él murió, he died to pay for my sins. Él murió para pagar por mis pecados. Lord, I receive that for myself. Señor, yo recibo en esta mañana para mí Turning mismo. away from that old life. Me torno, Señor, de esa antigua manera de vivir. I'm turning away from those useless sacrifices I've been making. Me alejo de todos esos sacrificios inútiles que And estaba haciendo. I'm just coming to you. Y ahora me vuelvo hacia ti. And Lord, from this moment forward, Señor, y desde este momento hacia adelante, with gratitude in my heart for saving me, con gratitud en mi corazón por haberme salvado, I am going to follow you all the rest of my life. yo te seguiré por el resto de mi vida. Thank you for your love. Gracias por tu amor. Thank you for your grace. Gracias por tu gracia. Amen. Amén.